oferta de servicios debe de estar, de alguna manera, estructurada en lo que se llama una cartera de servicios. Debemos de tener una cartera de servicios donde indiquemos cuál es el servicio o servicios que prestamos. En la medida posible que estén identificados visualmente, con un logo, por ejemplo, y que describan qué es el servicio, o que tengan un nombre que el paciente entienda lo que se le quiere prestar o cuál va a ser la propuesta de valor que le vamos a hacer. Es muy importante esto. No me sirve de nada poner una serie de nombres técnicos que el paciente no identifica y que sobre todo no identifica cuál va a ser el valor añadido que va a tener si los demanda. Entonces, desde ese punto de vista, es importante que cuando se describe el servicio esté dentro de esa propuesta de valor. También es deseable que se indique cuál es el horario en que se va a prestar ese servicio, el precio que va a tener ese servicio, incluso quién lo puede prestar, qué personal va a prestarlo, qué cualificación tiene ese personal que lo va a prestar. Bueno, y otros elementos, y aquí he incluido los dos más importantes en mi opinión, que es la actualización y la difusión. La cartera de servicios ha de estar actualizada en cualquiera de estos factores que acabo de mencionar. Y sobre todo, debe de ser difundida. La cartera de servicios debe estar expuesta al paciente en todos los formatos, en todas las plataformas, para que el paciente tenga en todo momento claro que le vamos a satisfacer unas necesidades relacionadas con sus problemas de salud, relacionadas con los medicamentos. Luego quería también hablar sobre la publicidad, la estructura, la imagen de lo que es la farmacia, ¿no? Por un lado está lo que es la publicidad. La publicidad, yo creo que lo más importante que hablar sobre la publicidad es sobre todo lo que tiene que ver con los límites de la publicidad. Ya sabemos que la publicidad y la información, los límites son muy sinuosos, hasta dónde llega una, hasta dónde llega otra. Y al final, el estar en un sector sanitario donde al final estamos hablando de salud y donde el paciente está protegido por los distintos derechos y por los distintos códigos éticos y de derechos humanos que existen relacionados con esta disciplina, pues hace que la publicidad esté muy limitada con la legislación vigente, ¿no? Creo que en esto hay que ser lo suficientemente honestos como para, y lo he comentado anteriormente, en esos límites que tiene que tener la prestación de servicios y que evidentemente la publicidad debe respetar. Evidentemente no puede ser engañosa. La publicidad debe ajustarse a una serie de criterios que evidentemente permitan al paciente en todo momento pues el poder decidir, consentir en que se le preste un servicio y que de alguna manera sepa perfectamente cuáles son que conlleva precisamente pues el que se le preste ese servicio, ¿no? De ahí, pues bueno, todo el tema del consentimiento informado y bueno, toda una serie de garantías que se le ofrecen al paciente para que esto no pase. Entonces, sobre el tema de la publicidad, creo que lo importante es la legislación vigente, respetar la legislación vigente, esos límites a la hora de comunicar y de transmitir qué es lo que yo quiero, esas variables del servicio que voy a prestar y bueno, y sobre todo aplicarlo a cada servicio, ya que estamos hablando de servicios diferentes, servicios pues que son desde servicios muy, de alguna manera, intervencionistas en el que estás, entre comillas, tocando al paciente, ¿no? En el que estás utilizando pues sus fluidos biológicos o sus parámetros vitales, ¿vale? O otros en los que sencillamente estás teniendo un contacto, una entrevista clínica o en otros en los que sencillamente se les está educando. Entonces creo que son servicios muy diferentes en los que evidentemente la publicidad pues hay que adaptarla a cada uno de estos servicios. En cuanto a la estructura, bueno, ya he mencionado antes algo de ella, pero sí, pues es todo lo que son las instalaciones y el equipamiento, las zonas de atención, las zonas de espera, qué circulación va a haber dentro de la farmacia. Creo que desde ese punto de vista, en lo que es la estructura, tiene que, evidentemente, pues estar
en consonancia con lo que queremos hacer. Pues no sé, si queremos, por ejemplo, elaborar medicamentos, pues es evidente que vamos a necesitar un laboratorio y unas instalaciones pues especializadas pues, que nos permitan trabajar con una seguridad, con una eliminación de todo lo que son las contaminaciones cruzadas, todo lo que implica esa asepsia que es muchas veces importante a la hora de preparar medicamentos, ¿no? Bueno, y como eso, pues lógicamente, pues sí, vamos a hacer servicios en los que tenemos que estar en contacto con el paciente, necesitamos unas zonas con una intimidad, una acústica que permita que la relación clínica entre farmacéutico y paciente pues esté garantizada en todo momento, ¿no? O incluso la intimidad necesaria para poder prestar estos servicios, ¿no? Y en cuanto a la imagen, pues bueno, yo creo que en la imagen pues, empieza pues desde el exterior, en la farmacia hasta el interior, desde la fachada de los escaparates hasta cuando uno entra, cuando uno, de alguna manera, un paciente pues está dentro de la farmacia y sus sentidos le envían información a su cerebro, ¿no? Desde el mobiliario, los materiales, los colores, la indumentaria del personal, el olor, el sonido, todo eso influye en el paciente, y transmite una imagen. Y yo sobre eso me gustaría hacer una reflexión. ¿Qué comunicamos con la imagen de la farmacia? Cuando un paciente entra a la farmacia, ¿qué estamos comunicando? ¿Qué es lo que está viendo el paciente? Porque esto es un debate que entre los profesionales tenemos, ¿no? El decir muchas veces, bueno, es que no está reñido lo que es la comunicación de ofertas, la comunicación de descuentos, los lineales, el merchandising, no está reñido con la profesionalidad. Y es verdad que no lo está. Pero el paciente, ¿qué percibe cuando entra a la farmacia? ¿Qué es lo que ve? ¿Ve una farmacia orientada al producto? ¿En lo que todos son lineales? ¿En lo que todo está destinado al producto? ¿O estamos comunicando una imagen de servicios en la que la farmacia está prestando o quiere prestar servicios? ¿Qué imagen comunicamos? Porque una cosa es lo que nosotros queremos que el paciente entienda y otra cosa es lo que estamos haciendo que perciba. Y creo que en esto hay que ser muy honestos en la comunicación. Es difícil querer una cosa, pero hacer otra. Entonces, en esto creo que tenemos que avanzar. No podemos quererlo todo, en el sentido de que si estás comunicando, tienes que tener claro que comunicas. Y a veces es difícil que el paciente tenga esa diferenciación, esa esquizofrenia, perdonen la expresión, entre las dos cosas. Tenemos que tener en cuenta que el paciente tiene solo dos ojos, tiene dos oídos, tiene una nariz y al final es lo que le transmitimos, lo que va a hacerle formarse una imagen, hacerle formarse una opinión y una decisión sobre lo que va a hacer en la farmacia, ¿no? Y esto, insisto, creo que es un tema fundamental a la hora de prestar servicios. Es necesario comunicar que vamos a prestar servicios y máxime cuando, como he comentado anteriormente, la farmacia no ha tenido una tradición en prestación de servicios. Con lo cual, si realmente queremos que la imagen sea percibida como un prestador de servicios profesionales, tenemos que cambiar la imagen actual de las farmacias, que están muy orientadas a lo que es la venta de productos. Y esto es una reflexión que creo que deberíamos todos de tenerla muy en cuenta. Bien, con lo que es los aspectos que comentaba al inicio de mi conferencia, el marketing interno es también una de las herramientas que nos van a permitir, precisamente, pues como tienen en la diapositiva, pues incrementar la satisfacción y la disminución de la rotación del personal. Nos va a permitir el poder que un empleado satisfecho
pues se quede más tiempo en la farmacia y esto al final disminuye los costes de contratación, de selección de personal. Y esto es importante. También es bueno porque vamos a poder mejorar la transmisión de los valores y mensajes de la farmacia a los propios usuarios y pacientes, ¿no? Ya que el marketing interno nos va a permitir reforzar esa cultura de la farmacia y esto hace que los trabajadores, los empleados, el personal de la farmacia, pues tengan mucho más facilidad para poderlas transmitir a los pacientes, que son a los que les tenemos que prestar estos servicios, ¿no? Por otro lado, otra de las ventajas que tiene es que mejora la productividad del personal. Cuando los trabajadores están más motivados, su rendimiento mejora. Y eso acaba traduciéndose en un incremento de los resultados y, por tanto, del beneficio también. Por otro lado, la mejora del desarrollo profesional del personal, ¿no? El adquirir esta confianza y motivación, pues hace que los trabajadores puedan desarrollar mejor sus habilidades y al final acaban por aportar más a la farmacia. Y por último, pues la captación de talentos, ¿no? Un buen ambiente laboral y unos trabajadores satisfechos son la mejor publicidad de cara a captar nuevos talentos o otros empleados, ¿no? Bien, además, el marketing interno, pues tenemos que llevarlo a cabo de una manera práctica, ¿no? ¿Cuáles son aquellas estrategias que podemos utilizar en el marketing interno? Bueno, el marketing interno tiene una serie de estrategias que de alguna manera nos van a permitir llegar a esa venta, entre comillas, de los servicios a nuestros propios empleados, a nuestro personal. ¿Vale? ¿Cómo? Pues ahí tienen en la diapositiva una serie de estrategias, ¿no? La segmentación, por ejemplo, ¿no? Tenemos que saber dentro de los empleados, y más teniendo en cuenta que las farmacias son establecimientos pequeños, pues por ejemplo, si entre nuestros empleados pues hay padres que están muy interesados y que tengan, por ejemplo, hijos interesados en conciliar su vida familiar, o tenemos personas jóvenes que lo que buscan es un mayor reconocimiento y un ascenso, una carrera profesional, o aquellos que, por ejemplo, priorizan lo que es la estabilidad. Entonces debemos de ser capaces de reconocer en nuestro personal estos segmentos, ¿no? Para poder aplicar estas estrategias. El reconocimiento. Bueno, una de las mejores maneras de crear un ambiente de satisfacción laboral es reconocer los logros de los empleados, de las personas que están llevando a cabo los servicios. Porque es que al final el reconocimiento es un ingrediente del marketing interno. Hay que decirlo en las reuniones de los equipos. Hay que reconocer el trabajo realizado, los éxitos a los que lleva y los errores en los que no debemos caer. Por otro lado, la conciliación y la flexibilidad. El hacer que los empleados se hagan responsables de organizarse para cumplir unos objetivos es mucho mejor que imponer horarios estrictos. Otro de ellos, el conocimiento de los propios servicios, ¿no? Nuestro personal son los primeros embajadores de la farmacia y sus servicios ante los usuarios y pacientes. Así que es fundamental que estén formados en todos los aspectos de los servicios profesionales farmacéuticos y de la cultura de esa farmacia, ¿no? La promoción de la formación y del desarrollo empresarial. Tienen que haber oportunidades para que el personal mejore sus habilidades y adquieran responsabilidades. Es necesario yo recomiendo un currículum actualizado en lo que se vaya viendo toda esa formación, toda esa experiencia que el personal va teniendo, ¿no? Y por último, un elemento quizás yo creo que mucho menos utilizado en la práctica por el tamaño sobre todo de las farmacias, que es el fomento del team building y la colaboración entre los empleados, ¿no? El team building es algo así como la construcción del equipo, ¿no? Una traducción un poco literal, pero bueno, se refiere al final al conjunto de actividades y técnicas que están orientadas a mejorar el rendimiento de un equipo de trabajo, ¿no? Y bueno, y antes de terminar con el marketing interno, a mí sí que me gustaría, porque creo que es importante, dejar claro las diferencias entre el marketing interno y el marketing externo, ¿no?
Y desde ese punto de vista, pues bueno, he querido realizar esta tabla en la que, bueno, de alguna manera pues se puede mostrar mejor esta diferenciación, ¿no? ¿Hacia dónde va dirigido el marketing externo? El marketing externo va dirigido claramente hacia clientes, a aumentar esos clientes potenciales o existentes. Mientras que el marketing interno va directamente dirigido al propio trabajador, al personal interno de la farmacia. ¿eh? El objetivo, en el primero, en el externo, es claramente la venta, el aumento de la demanda del servicio. Mientras que en el marketing interno es incrementar la producción o la productividad de nuestro equipo. En cuanto al objeto, el marketing externo es claramente en este caso, los servicios que queremos prestar. Mientras que el marketing interno es la propia empresa, con una serie pues, de características pues, que mejoren pues, las condiciones laborales, la participación del personal en la toma de decisiones, mejorar el clima laboral, integrar, aumentar la motivación, la productividad. Por otro lado, en cuanto a la promoción, en el marketing externo utilizamos técnicas de venta para conseguir esta promoción, mientras que en la de marketing interno es realmente la comunicación interna a través de un plan de comunicación interna, lo que permite transmitir, promocionar todas esas políticas, objetivos y acciones que es vender pues esa idea, esa imagen de empresa prestadora de servicios para así conocer la opinión de nuestro personal. Y por último, la fuerza de ventas es el departamento comercial, el marketing externo, y el marketing interno es precisamente el equipo directivo, con los mandos intermedios, ¿no? Y bueno, yo creo que con esto se puede visualizar claramente cómo los dos marketing son totalmente complementarios, cada uno va destinado a un público diferente y tenemos que, de alguna manera, ser capaces de poder utilizar estas herramientas pues para poder al final llegar al siguiente punto que quería comentar relacionado con el plan de marketing. El plan de marketing, de alguna manera, es lo que nos va a permitir, como he dicho anteriormente, conseguir toda una serie de objetivos que he mencionado al principio y que tenemos que tenerlo presente para todo este trabajo, ¿no? ¿Y qué es un plan de marketing? Bueno, pues un plan de marketing al final no es más que una guía de actuación en la que tiene en cuenta a qué objetivos queremos llegar, qué estrategias vamos a utilizar, cómo vamos a medir, cómo vamos a seguir y qué coste tiene. Y todo esto tenemos que ser capaces de poderlo contar y de que esté en algún formato que permita consultar y que permita analizar. Desde ese punto de vista, y como pueden ver en la diapositiva, pues tenemos claramente un círculo o un camino de mejora, un camino pues siempre muy cíclico, ¿no? y que nos permite pues siempre el mantener esa continuidad en todo lo que implica las acciones que se realizan, ¿no? Y siempre es un círculo cíclico que permite y que se retroalimenta conforme se va realizando, ¿no? Siempre comienza pues con un análisis de la situación, con un establecimiento de unos objetivos para mejorar esa situación, con una formulación de estrategias y de tácticas para llegar a esos objetivos, de una serie de acciones para poderlas llevar a cabo y de un seguimiento y análisis de ellas para ver si así conseguimos mejorar esa situación inicial que habíamos planteado. Ya podemos tener un estado de situación de cuál es el estado de situación de la farmacia, ¿no? Y esto es lo que nos va a permitir a través del DAFO es establecer ya una estrategia competitiva y formular unos objetivos de nuestro plan de marketing, donde vamos a indicar, ya sabemos que los objetivos, pues bueno, deben de ser lo que se llama objetivos SMART, que son las siglas que de alguna manera pues definen cómo deben de ser. Y bueno, no voy a detener en esto porque creo que ya es conocido. Y una vez ya tenemos estos objetivos, nos debemos ir ya a una elaboración de qué estrategias vamos a utilizar para ser capaces de conseguir estos objetivos. Para ello, pues ahí yo creo que las estrategias más importantes son las que figuran a continuación. Son estrategias que, como digo,
son también muy conocidas, pero que en cualquier caso, pues habría que comentarlas, ¿no? Es la segmentación, hay que ser conscientes, ¿no? De dónde estamos y a qué segmento de pacientes o de clientes vamos a acceder o queremos acceder. Luego tenemos que también, pues de alguna manera, si queremos alcanzar esos objetivos fijados, pues tenemos que ser capaces de desarrollar el posicionamiento adecuado y utilizar esa mezcla de variables para ese posicionamiento y con esa segmentación, ¿no? Yo creo que las estrategias que tenemos que formular pues deben de desarrollar las ventajas competitivas empleando los recursos y capacidades que aseguren conseguir esos objetivos, ¿no? Y desde ese punto de vista, pues el plan de marketing no deja de ser un plan estratégico de la farmacia, ¿no? Y debe de proponer estas estrategias respecto, como he dicho, a estos segmentos del mercado a los que queremos dirigirnos, el posicionamiento que comentamos y esa estrategia, esa marketing mix, esa estrategia funcional, ¿no? En el que combinemos esas 4 P's, 5 P's, 7 P's, 8 P's, pero bueno, todas esas variables que de alguna manera pues nos permitan llevar a cabo el ofrecimiento y el aumento de la demanda de estos servicios, ¿no? Y bueno, también creo que también es importante y sobre todo de cara a la aplicación y a la implantación de los servicios en la farmacia, lo que es estimar qué porcentaje de pacientes, ¿no? Forman parte de cada segmento al que pretendo acceder, ¿no? Esto al final es, yo creo que lo que más define cuál va a ser digamos, lo que es la prestación o la cartera, mejor dicho, la cartera de servicios de la farmacia. Bien, el siguiente apartado sería cuáles son las acciones que tengo que realizar, ¿no? Para llevar a cabo estas estrategias, ¿no? Es evidente bueno, que no nos vamos a hacer ahora un plan de marketing, pero sobre todo por el tiempo, pero sí que es importante pues tener en cuenta que cada una de estas estrategias debe de llevar asociado un plan de acción, ¿eh? Esto tenemos que ser capaces de poner por escrito cuáles son las acciones que vamos a realizar para poder llegar para poder realizar estas estrategias, ¿no? También creo que es importante que todas estas actividades tengan plasmado su coste, ¿no? Es la parte del presupuesto, el coste, ¿no? ¿Cuánto va a costar todo esto? Esto es una pregunta que debemos ser capaces de contestar. Calcular el importe estimado que va a ser necesario para promocionar todos los servicios y evidentemente porque va a ser una de las digamos, de los aspectos que vamos a analizar posteriormente. El siguiente punto, por eso, es el seguimiento y el análisis de resultados. Tenemos que conseguir ser capaces de analizar los resultados que tenemos como consecuencia de la aplicación de estas estrategias y de la consecución de los objetivos que nos hemos planteado. Es por ello que nos tenemos que dotar de una serie de indicadores que nos permitan realizar ese seguimiento. Todos digamos, lo que son los indicadores deberían, en la medida posible, ser cuantificables, ¿no? Y directamente imputables a cada una de esas acciones y de esas estrategias que hemos definido anteriormente y esto implicará el disponer de un sistema de información, un sistema evidentemente informático que nos permita un análisis rápido de todos estos resultados. Y ya para terminar, hablar sobre los resultados
creo que podríamos hablar de tres tipos de resultados clínicos, que son los que realmente constituyen la propuesta de valor de los servicios y que normalmente pues van siempre definidos como una mejora de la salud en general, de la calidad de vida y que normalmente pues que van de alguna manera identificados por lo que son parámetros o grado de control de los propios problemas de salud o de los propios resultados de todo lo que son los problemas relacionados pues con los medicamentos, ¿no? En cuanto a los resultados económicos, pues creo que tenemos que hablar de resultados que tienen en cuenta lo que es la cuenta de pérdidas y ganancias, si ha habido una pérdida, un beneficio en lo que son los recursos y por supuesto el retorno de la inversión. El retorno de inversión ya sabemos que de una manera muy fácil, ¿no? Tenemos que ser capaces pues de analizar si los recursos que hemos puesto en marcha encima de la mesa, pues de alguna manera se ha conseguido pues un beneficio o una pérdida. Esto es básico y bueno, ya sabemos que el ROI pues el resultado es un porcentaje, ¿no? Que de alguna manera te sirve para comprender rápidamente si has obtenido un beneficio grande o pequeño. Y luego lo que son ya los resultados humanísticos, que podemos de alguna manera pues reflejar con los nuevos pacientes que tienen nuestros servicios y sobre todo los pacientes que conseguimos que repitan, que están en seguimiento, ¿no? Y que repiten y que siguen utilizando nuestros servicios. Hay un parámetro que se utiliza ahora muchísimo, que es el de la lealtad de los pacientes, ¿no? El NPS o el Net Promoter Score, que de alguna manera lo que está midiendo pues es el nivel de lealtad de lo que son los pacientes o de los clientes hacia cualquier negocio, que en este caso pues, estamos hablando de la farmacia, pues es hacia los servicios, ¿no? Y que es una manera en que las empresas pues utilizan pues para saber cómo son percibidas por los propios usuarios, ¿no? Y así pues perfilar y perfeccionar cuáles son las líneas de acción. Y claro, ¿por qué se utiliza mucho? Pues porque se ha visto que hay una fuerte relación entre la positividad de esta medida y el índice de crecimiento promedio de lo que son las actividades económicas, ¿no? A qué se refiere. Bueno, ya sabéis que hay una especie de escala del 0 al 10, ¿no? Donde, pues bueno, en función de lo que opina el cliente, el paciente en este caso, pues bueno, clasifica en función de la puntuación que da, pues si da entre un 0 y un 6 a la pregunta que se le hace, que es la de si recomendarías, ¿no? Nuestros servicios, por ejemplo, un amigo o un colega, pues si contestamos entre 0 y 6 estamos hablando de clientes que se llaman detractores, si están entre 7 y 8 estamos hablando de clientes pasivos y si hablamos de clientes que puntúan con 9 o con un 10 hablamos de promotores. Y al final el Net Promotional Score al final es una diferencia entre los promotores, el porcentaje de promotores y el porcentaje de detractores. Esto es lo que nos da este valor, esta puntuación. Y bueno, y por último, la satisfacción de los pacientes. Es un clásico en lo que implica, por supuesto, el conocer cuál es la percepción de los pacientes sobre los servicios que hemos realizado y es evidentemente la mejor manera de poder detectar cuáles son los fallos, cuáles son los errores o cuáles son las fortalezas también de nuestros servicios. Como todos saben, es muy importante que monitoricemos la opinión de los pacientes en continuo durante toda la prestación de los servicios porque nos van a dar muchísima información. Y hay que intentar que estos resultados, porque al final son resultados, siempre los tengamos en cuenta antes de volver otra vez a entrar en el ciclo de mejora, en esa vuelta a analizar
la situación, en esa vuelta a plantear objetivos, en esa vuelta a plantear las estrategias, en esa vuelta a plantear las acciones para llegar a cabo a esas estrategias, ¿no? Y bueno, y yo espero con esta conferencia pues haberles acercado un poquito más o haberles eh, pues acercado más a la utilización del marketing en los servicios profesionales, porque son herramientas que vamos a necesitar para poder ser capaces de comunicar a nuestros pacientes que podemos hacer algo más por ellos que simplemente un servicio como es la dispensación. Hay un montón más de servicios profesionales que podemos prestar y que podemos mejorar con ellos la salud del paciente. Y esto debemos de ser capaces de comunicarlo. Y para eso necesitamos el marketing. Muchas gracias por su atención y espero verles pronto.